¿cuántas bodegas hay en el mundo? No sé, lo hablábamos unos días, incontables. ¿Cuántas formas de hacer? Incontables. O sea, lo que va a marcar la diferencia es las personas que trabajen en esto, que nos lleven a otro lugar, ¿no? Que tengamos la excelencia como marca de la casa. ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Encantado de saludarles y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y hoy, como ya es costumbre, tenemos invitados, tenemos personas que comparten con nosotros su experiencia, su conocimiento, su expertise. Y una de las cosas que, si recuerdas, en la edición del año pasado empezamos a entrevistar a directores de recursos humanos, a personas que tenían que ver con la gestión de personas en la empresa. Y bueno, pues tenemos una invitada hoy a la que tengo el placer de conocerle, incluso de estar con parte de su equipo y conocer un poco de dentro cómo trabajan. Ella es Sonsoles Garrido, directora de Desarrollo Corporativo y de Personas en la empresa Carra Ovejas. Ya nos vas a contar un poquito más o menos, Sonsoles, a qué se dedican, qué hacen. Y además es una persona apasionada por el desarrollo personal, que no solamente busca aplicarlo dentro de su organización, sino fuera de ella, como coach, como persona que se preocupa por el desarrollo realmente de las personas en el sentido literal, colaborando en diferentes entidades e instituciones educativas e incluso con personas a las que ella misma atiende como coach. Así que, Sonsoles, es un placer tenerte aquí. Gracias por atender mi invitación y encantado de saludarte. Nada, muchas gracias a ti, Fabián. Y nada, gracias por compartir este contenido que creo que es de utilidad, ¿no? Para todos los que estamos ahí enganchados a tener y a conocer y el formato me parece genial. Así que nada, encantada de estar aquí y compartir contigo ¿Cómo, las reflexiones. Yo quería empezar por una primera pregunta y es cómo una persona que es apasionada por el desarrollo personal, por el crecimiento de las personas, o sea, ¿cómo terminas tú llegando a ser directora o jefe de recursos humanos o directora de desarrollo corporativo en una empresa como esta? O sea, ¿qué proceso has tenido que vivir para llegar a donde estás ahora? Bueno, pues un camino, ¿no? Al final todo es un camino y como decimos un poco, ¿no? Al final estudias una carrera, te enfocas primeramente siempre en la parte técnica y yo la verdad que fui muy afortunada porque en mi primera experiencia estuve 16 años en la misma compañía, con lo cual me dio tiempo Ya. para hacer un viaje, ¿no? Un viaje de crecimiento, acompañar al crecimiento de la compañía y desde ahí pues siempre digo que fui muy afortunada porque empecé como muy pronto a leer y aprender sobre temas de desarrollo personal. De hecho, una de las primeras personas a las que empecé a leer, ¿no? Fue Pilar Jericó, en su libro Gestión del Talento y desde ahí, ¿no? Pues empezó un camino, ¿no? Enseguida me apalanqué mucho, tuve mucha suerte porque me apalanqué mucho en mis fortalezas. Yo Ujú. trabajaba en una empresa de servicios profesionales, eh, de tal manera que toda la parte que tenía que ver mucho con la conexión de las personas, que al final personas pues eran clientes y eran los propios equipos, ¿no? Claro. Y como dice Simon Sinek, ¿no? El 100% de mis clientes son personas, el 100% de mis empleados son equipos. Si no sé de personas, no sé de negocios, ¿no? Y desde ahí pues, yo me di cuenta que de una forma natural conectar todo eso marcaba un poco la diferencia, ¿no? A la hora de Ujú. gestionar las cosas. Y muchas veces al principio de manera intuitiva y luego pues con más método, pues empecé a trabajar desde ahí, ¿no? Y las cosas empezaron a ir bien, el negocio empezó a ir bien. Y cada día pues con hambre y siempre mucho de aprender, de mucho desarrollo, pues aprender cosas para implementar, ¿no? De una forma muy ágil, pues me formé en el Instituto de Empresa, con programas de desarrollo directivo, con programas de gestión de personas. Después, en el año 2017, también me formé como coach. Y bueno, pues todo ese viaje al final me llevó a Alma Carra Ovejas, que es una empresa vitivinícola
principalmente, en la cual, bueno, pues tenemos 7 proyectos vinculados al vino, bodegas con la explotación agrícola, la bodega, Ujú. y luego toda la cadena de valor del vino. Y también contamos con un restaurante gastronómico y 2 distribuidoras de vino y una fundación. Ya. ¿Y cómo llegó allí? Porque mi historia es que acabé la carrera, estuve en Madrid viviendo 18 años y luego de alguna manera volví un poco al mundo rural, que yo de origen también era de Valladolid y de un pueblecito de Valladolid y me crié en el entorno rural, ¿no? Pues volví, llegué a Alma, bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo, principalmente fue porque el liderazgo humanista que ejerce Pedro Ruiz, que es nuestro Ujú. CEO en Alma Carraovejas, conectaba totalmente con mi esencia, ¿no? Con la manera de hacer las cosas, Ujú. con la manera de aportar al mundo. Y bueno, pues desde ahí, pues desde hace 3 años, después de atender su propuesta, pues venimos trabajando un poco pues esto, para dar estructura y organización a un proyecto que existía, es Ujú. una empresa familiar, de Sí, un origen familiar, que existía ya desde hace casi 30 y tantos años, 40 años, ¿no? Y de alguna manera, pues desde ahí, pues ahora dándole un poco más de forma, eh, de estructura, con foco, siempre manteniendo la esencia que ha traído la compañía hasta aquí, ¿no? Y con ese sí. foco de que las personas están en el centro, deben estar en el centro y desde ahí pues vamos desplegando un poco todo ese abanico, ¿no? Para congregar todo, negocio, cultura y personas, Qué ¿no? Que es un bueno. poco nuestro foco. Me encanta mucho esa visión que planteabas al principio de las personas. Siempre uno se imagina la gestión de personas como el personal, ¿no? La gente que está trabajando al interior de la empresa cuando tú lo extrapolas a los clientes, a otras personas, a otros departamentos, en realidad son personas también. Y siempre te quedas pensando que aunque gestión de personas es simplemente recursos humanos, ¿no? Y me gusta esa idea que tienes que Mm, es mucho más allá. Pero sobre todo esa idea de mm, alinearte, ¿no? En tu esencia personal con los valores de una compañía, con lo que comparten, la visión del director, porque creo que es importante, mm, si tiene que haber ese crecimiento y ese desarrollo, que lo primero es que tú estés alineada con esa visión. Así que genial, o sea, chévere porque estás como enfocada en lo que tienes que estar. Y en ese tiempo que llevas, en tu experiencia, en tu rodaje, en los 3 años que llevas aquí en Alma, Carraovejas, ¿cuál crees tú, Sonsoles, que ha sido como, no sé, cuéntame algún reto, alguna cosa así difícil, complicada que hayas tenido que vivir y que hayas tenido que solucionar? mm. Bueno, retos, ¿no? Yo creo que los Ajá. retos son de manera permanente. Eh, Siempre cuento con Pedro, ¿no? Que cuando yo empecé a trabajar en Alma Carraovejas, así como muy en clave personal, pasó lo siguiente. Yo, bueno, pues estuve hablando con Pedro y cerré un poco mi entrada en la compañía entre enero y febrero del año 2020 y yo me Ajá. incorporaba en la compañía en abril del 2020, ¿no? Todos sabemos qué estaba pasando Fecha en tan... el mundo ¿Qué habrá pasado esa en fecha? No ese, sé, me suena de algo. en ese periodo, ¿no? Y fue muy curioso porque además en mi caso cambiar de empresa, cambiar de empleo en ese momento suponía pues también una mudanza física. Me iba a Valladolid, me mudaba, ¿no? Dejaba un Ujú. trabajo que llevaba 16 años, ¿no? Que tenía casi raíces, ¿no? En esta organización. Y al final fue muy curioso porque todo pasó, ¿no? Desenchufé un ordenador, enchufé otro y cambié de trabajo sin salir de una habitación, ¿no? Ujú. Eso fue, bueno, bastante curioso, ¿no? De gestionar. Y desde ahí, conectando un poco con lo que me preguntabas, es cuando tú de repente llegas a una nueva organización, ¿no? Primero estás como bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Dónde tiramos dónde pegamos los tiros, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde vamos, ¿no? ¿O qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y desde ahí, pues Pedro me puso un challenge, que yo creo que es el que tenemos en la mesa todavía, que tenemos, ¿no? Y me dijo, mira, Sonsoles, lo que queremos trabajar en Almacarra Ovejas es un poco lo que te contaba en la introducción, ¿no? Es desde nuestra esencia gestionar el modelo de personas que sea coherente con todo lo que venimos haciendo. Ujú. Eh, y, coma, no siempre digo coma, y
no quiero algo de escuela de negocios que pueda hacer todo el mundo, ¿no? Sino que queremos algo que sea muy alma, que sea muy nuestro y que sea coherente con todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Más fíjate que yo he llegado a una empresa que, aun siendo una empresa familiar y de origen familiar, porque, no es, pero con esas esencias, ¿no? Con esas hechuras de empresa familiar, estaba hiperavanzada. Yo llego a la compañía cuando eran 140, 150 empleados más o menos, hoy estamos en torno a 250 Ujú, y, y ya tenía una estructura de personas, tenía un comité de dirección ujú. tenía, o sea, había ya una parte muy avanzada en toda esta parte de profesionalización o de llevar esto hasta aquí, ¿no? Y el reto es que nosotros reportamos desde la quíntuple cuenta de resultados. Como sabrás, en todas las compañías siempre hay 3 cuentas de resultados, ¿no? Que es Ujú. la económica, ¿no? Eh, la social y medioambiental, ¿no? Y nosotros añadimos personas y gobierno ético. O sea, fíjate que de momento Wow. entró a dirigir un área en el cual hay que montar un modelo nuevo. Sí. eh, Desde la observación, ¿vale? Desde la observación siempre digo, porque además yo llegaba a la industria sin conocer prácticamente nada, eh, Ujú. y desde ahí ser coherentes con todo lo demás y reportamos con una de las dimensiones claras del negocio, ¿no? Con lo cual es una declaración de intenciones, las personas están en el centro de la organización y no hacemos lo que hacemos gracias a las personas que participan en Ya. este viaje, ¿no? En esta aventura. O sea, el mantener esa conexión, ¿no? De la identidad de las personas con la empresa, yo creo que es un reto, o sea, es un gran reto. O sea, ya no solamente es una cosa que hayas cumplido en un momento concreto, sino que se tiene que permanecer, o sea, permanece vivo, ¿no? Eso es. Yo una de las cosas que observé en nuestras conversaciones anteriores fue esta idea de trabajar mucho el liderazgo, de desarrollarles en otros ámbitos. A mí me gustaría, Sonsoles, que hablaras un poco de esto, de esta visión, ¿no? De lo que es el proyecto. Bueno, no sé si es Faro en sí Ujú, mismo o es algo más grande que ujú, Faro, pero me gustaría que contaras ujú, un poquito de esto que hacen en la empresa, cómo lo hacen, cómo lo miden, cómo establecen estos, ujú, digamos, indicadores para saber si la gente está haciendo lo que tiene que hacer y si realmente está logrando esa conexión que se espera tener. ujú. Bueno, pues a raíz de esto, del modelo que comentabas, o sea, que Pedro de alguna manera tenía en mente, ¿no? De poder aterrizar y teniendo en cuenta que las personas es una dimensión de la quíntuple cuenta de resultados, ¿no? Y que las personas al final eh, estamos en el siglo XXI, ¿no? Donde bienvenida inteligencia artificial, bienvenida tecnología, esto mismo que estamos haciendo, Ajá. ¿no? Hace 10 años casi o 15 años era impensable, ¿no? Ujú. En todo lo que cada vez eh, cambia más la forma de hacer, porque yo creo que cambiamos las formas de hacer, pero las Sí. esencias de las cosas cambian poco. Eh, en todo este contexto, cómo introducimos una gestión de personas de verdad, ¿no? Y ahí te hago también una pequeña reflexión que también vinculada un poco con la historia, ¿no? Porque tú has dicho que vas a entrevistar a directores de recursos humanos. Yo estoy ahí lanzando toda mi artillería en decir que al final que no somos directores de recursos humanos, porque los recursos son una cosa más, sino que Ya, somos directores de personas, ¿no? Y históricamente, ¿por qué viene esto, no? Porque si nos ya. vamos a la revolución industrial, a las personas solamente las queríamos por la mano de obra, por su Ya. fuerza, ¿no? Solo decíamos que solo queríamos sus manos, ¿no? Ujú. Eh, en tiempos más recientes ya hablábamos de recursos humanos porque queríamos a las personas por su fuerza, pero también porque les queríamos que pensaran, ¿no? Ya, Entonces, porque piensen y hagan, ¿no? Y yo creo que ahora en la época en la que estamos, vinculando con todo este crecimiento, ¿no? De inteligencia artificial, de tecnología, ¿no? De otra manera de hacer las cosas, lo que queremos es a las personas por su corazón. O sea, ya, realmente queremos a personas 100%, ¿no? Con persona, cuerpo y mente, ¿no? Corazón, cabeza y manos que realmente se sientan vinculados en los proyectos en los que estamos. Y ujú, desde ahí nace un poco la organización de trabajar con las personas desde el concepto de motivación, ¿no? ujú, Trabajamos con una empresa española que se llama Datum,
que a través de una herramienta han generado un algoritmo basado en teorías del comportamiento y en teorías de la motivación, de tal manera que somos capaces de identificar y medir el compromiso de las personas. Y entendemos compromiso como aquello que te conecta con lo que estás haciendo, ¿no? Desde dos dimensiones. Una muy interna, que es la parte motivacional, pura y dura, que es lo que conecta tu motivación, tu esencia, lo que hablábamos, con tu trabajo. Y luego otra que es la satisfacción, que la satisfacción tiene más que ver con todas las condiciones que redondean una propuesta de valor de una empresa, ¿no? Pues ya el salario, el horario, lo lejos o cerca que esté de tu casa, las instalaciones, ¿no? Todo esto, pero realmente lo que motiva a las personas es la emoción que sienten con el trabajo que hacen, la vinculación que tienen con el equipo y con la empresa en sí y la conexión con el management que tienen, ¿no? Entonces, dentro de este modelo, por eso tú participas en Faro, porque lo que hacemos es que todos los nuevos managers, las nuevas personas que dentro de la organización pasan a puestos de responsabilidad en el que tienen que liderar el negocio y tienen que liderar equipos, necesitamos darles formación para, de alguna manera, integrar todo esto, ¿no? Porque creemos mucho en la máxima esta que nosotros hablamos y que estamos muy conectados con esto, es que tú solo puedes crecer profesionalmente lo que crezcas personalmente. Entonces, hacemos un trabajo de desarrollo personal con todos. Trabajamos desde el autoconocimiento, fortalezas, áreas de mejora. Trabajamos toda la parte de liderar personas, liderar equipos, ¿no? Y incluso en algunos casos, en otros programas, no en el que has estado tú, pero en otros incluso hemos trabajado pues, con coach que ayudan a las personas a integrar, ¿no? Todos estos hábitos, estos conocimientos dentro de su día a día. Así que es un poco, ese sería como el concepto. No hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal. Entonces, elegimos a la persona por muchos motivos, por un encaje, por un desarrollo, por un crecimiento, pero necesitamos acelerar sus procesos, ¿no? y que den su mejor versión. ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com, visita fabiangonzalezh.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. escuelaexpertosemprendedores.com. Qué bueno, y esta parte de la motivación me llama mucho la atención porque siempre he escuchado esta idea o te lo pregunto a ti, Sonsoles, tu punto de vista, ¿la gente debería estar motivada, llegar motivada de casa a trabajar, o es algo que es responsabilidad de la organización dentro de la empresa para que la gente se mantenga motivada? O sea, ¿cuál sería aquí el punto a considerar? Mira, yo desde ahí es que soy seguidora de la teoría de la autodeterminación de Dacia y Regin, ¿vale? Esto es una teoría de comportamiento humano vinculado al trabajo, en el cual hablamos que hay diferentes factores que influyen en la motivación de las personas, ¿vale? Uno de ellos es lo conectado o no que se sienta con el equipo y con la empresa. Otro, con la propia actividad que desarrolla, y eso depende mucho de ti, si tú y tú esta parte lo sabes, ¿no? O sea, al final lo que yo estoy haciendo conecta con mi esencia, con lo que yo soy, con mi propósito, pues tiene sentido, ¿no?
Y luego te tiras en la parte del motor trabajo, nosotros lo que llamamos como el motor trabajo, el motor equipo, que eso tiene mucho que ver con cómo me identifico con los valores, la cultura que hay en la compañía, el sentido de pertenencia o no. Y la tercera es un poco el liderazgo, ¿no? Entonces, dicho de esto, en lo que más podemos influir, bueno, podemos influir en la parte de motivar, podemos influir en todos como compañía. Obviamente hay que hacer una muy buena selección, tienes que conectar a personas que, que conecten por muchos motivos con tus valores, con tu organización y tu manera de hacer las cosas y que conecten con la tarea también que tienen que hacer, ¿no? Es curioso porque nosotros dentro de, como te decía, en este trabajo que hacemos con Datum, con el pulsómetro, podía parecer, ¿no?, que estas cosas de la motivación tienen que ver más con profesiones de las que decíamos de cuello blanco, ¿no?, antiguos, de gente profesionales, ingenieros, abogados. Pues no tiene nada que ver. Para nosotros, por ejemplo, las personas que más conectadas están con su trabajo y más vocacionales son las personas que cuidan el campo. Viticultura, ¿no? O sea, son personas que hay un equipo muy bonito, ¿no?, dentro de uno de nuestros proyectos, que es muy grande además, y están cuidando la viña todo el año, en todos sus procesos, ¿no? Desde la poda en seco, la poda en verde, los tratamientos, la vendimia. Bueno, pues es gente que está muy conectada con lo que esto tiene una emoción, ¿no? Y ahí lo que medimos es que los retos que les ponemos con las habilidades que tienen estén ajustados, ¿no? Entonces ahí tienes una influencia clara. Ya. Seleccionar bien a las personas, hacer una buena organización dentro de la compañía, trabajar ese sentido de pertenencia y luego, sobre todo, y en el que más, trabajar con los líderes, ¿no? Al final, hacer un líder, ayudar a las personas que desde su impronta personal tengan también una receta a la hora de liderar y gestionar personas, ¿no? Para poder generar un impacto positivo dentro de los equipos. Ok. Para ir terminando, Sonsoles, con respecto a proyectos nuevos que se estén ejecutando en la empresa, cosas que nos quieras contar, ¿en qué está Alma Carrovejas? ¿En qué está Sonsoles dentro de la empresa? ¿Qué cosas por ahí se Mm, están fraguando mm. en ese momento que vayan a sacar adelante? Mm. Bueno, pues bueno, realmente la principal, nosotros desde el área de desarrollo corporativo y personas, lo que trabajamos es por generar los contextos adecuados, ¿no?, para que todas las cosas sucedan, Ujú. desde el punto de vista de personas y de organización, ¿no? Ok. Eh, Siempre decimos un poco que tenemos que honrar el tiempo del tiempo de la vida de las personas que pasan trabajando, ¿no? Porque al final es un tiempo Ujú. muy importante. Y es un tiempo de su vida que pasa en nuestras organizaciones. Entonces, desde ahí no solamente vamos a cambiar tiempo por dinero, que eso sería muy triste, ¿no?, o muy mercantilista, sino ser capaces pues de hacer algo más, ¿no?, de generar un modelo de gestión en el que cada uno dé lo mejor de sí mismo. O sea, ¿en qué estamos? Pues estamos en eso. Seguimos aterrizando el modelo y haciendo correcciones de manera constante, pues para llegar a ese mayor índice de satisfacción, de felicidad en el trabajo, que se va al final ver reflejado en nuestros vinos, en la experiencia que van a tener los clientes, ¿no?, cuando vengan a visitarnos al restaurante, a enoturismo, ¿no? Y desde ahí eso es lo que marca la diferencia. Ahora hay cuántas bodegas hay en el mundo, no sé, lo Ya. hablábamos unos días, incontables, cuántas formas de hacer, incontables. O sea, lo que va a marcar la diferencia es las personas que trabajen en esto, que nos lleven a otro lugar, ¿no? Que Ya. tengamos la excelencia como marca de la casa, ¿no? Y yo te digo una cosa que por experiencia personal, cuando tuve la oportunidad de visitarles, que tuve la oportunidad de ver vuestra bodega y todo, me llamó mucho la atención la belleza con la que está diseñada esta bodega, las luces, la forma en cómo está, incluso decorado el lugar donde está el vino en reserva. Y Mm, recuerdo que cuando pregunté el por qué esto, ¿no? Si al final era algo que la gente no estaba viendo al final lo que compras es una botella de vino, la respuesta que me dieron fue que así como es por fuera, quieren también que sea por dentro, esa belleza que se lleva desde dentro. O sea, eso a mí me dejó como wow, o sea, habla mucho de lo que me estás diciendo, o sea, me parece totalmente coherente el mensaje con que ya no solamente sea el producto, ya no sea solamente el sitio, ya no sea solamente las personas, la filosofía, o sea, al final todo está impregnado de lo mismo, ¿no? De tener, mm, bueno, en su nombre, ¿no? Lo dice, esa alma, ¿no? De lo que es el mm. producto y el servicio. Así que
Yo, sinceramente, Sí. me he quedado fascinado con esa filosofía y la verdad era como la motivación número uno para invitarte y que contaras un poquito de eso aquí en el podcast. Y a mí, Sonsol, es algo que siempre suelo preguntar a los invitados antes de terminar ya la última, te lo prometo. Mira, este podcast normalmente lo escuchan personas que están emprendiendo, que están montando su negocio, que son expertos en algún tema y están emprendiendo alrededor de ese conocimiento, esa idea. Y uno de los retos grandes que tienen estas personas es cuando tienen que contratar a esa primera persona, a esa segunda persona, para poder integrarlos en su Mm, filosofía, en su trabajo, hacer que esta gente se sienta realmente parte de ese proyecto. ¿Qué recomendación, qué idea, qué consejo, qué tip podrías darle a esa persona mm, para hacer esa primera, segunda contratación que es vital para que su mm, negocio mm, crezca? ¿Qué dirías? mm. Pues mira, yo diría que tenemos que crecer todos desde el punto de vista que a todos nos gusta trabajar con gente que es como nosotros. Esta es Ujú, una máxima que yo he aprendido también desde la observación, ¿no? En todos estos años. Y que yo creo que las compañías más exitosas o los resultados más exitosos tienen mucho que ver con ese pensamiento diverso en la misma sala o ese pensamiento diverso en el mismo proyecto. ujú, Y que además como personas seamos capaces de que cada uno sume desde su talento, aporte, ¿no? Y que los demás se reconozca cada uno en su mejor versión, ¿no? Y yo creo que ese sería el reto, ¿no? Porque si no al final nos juntamos por iguales, ¿no? Y nos estamos perdiendo una parte, ¿no? Y te estás perdiendo una parte del mercado, una parte de tal. Entonces yo creo que la riqueza, cada vez más lo siento, es que tiene que estar esto en esa diversidad, en aprender por eso todas estas cosas, a trabajar con gente que es diferente a ti, sin dando de baja el juicio, ¿no? Y apostando con unos objetivos muy comunes y con unas reglas del juego que ayuden a todos a dar su mejor versión. súper, genial. Bueno, nada, te agradezco mucho, Sonsoles, por este tiempo, por la oportunidad de A compartir. ti. Y oye, las personas que quieran estar en contacto contigo, seguirte, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? Sí. Dame tus coordenadas. Perfecto, pues en LinkedIn es la mejor plataforma donde me pueden encontrar y Ajá, son Soles Garrido Ledo, Alma Carra Ovejas, sería la mejor fórmula para localizarme y poder compartir y seguir charlando y reflexionando al respecto. genial. Pues amigos, ahí lo tenéis. Por favor, os invito a que me comenten este podcast si les ha gustado, qué cosas te gustaría que preguntara a nuestros próximos invitados. Ya sabes, ahí lo tienes. Nos vemos en un siguiente episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.